La historia de María comienza en un tiempo difícil, lleno de ansiedad y opresión. El pueblo de Israel vivía bajo el dominio del poderoso imperio romano, y todos esperaban con anhelo la llegada del Mesías, el libertador prometido en las Escrituras. Durante décadas, esa esperanza se LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. había mantenido viva a través de las profecías que hablaban de un Salvador, alguien que rompería las cadenas de la opresión y restauraría el reino de Israel. Sin embargo, nadie sabía cuándo sucedería esto, ni de dónde vendría esa liberación. Sorprendentemente, Dios eligió un lugar inesperado para dar inicio a su plan de redención de la humanidad, la pequeña y humilde ciudad de Nazaret. Más sorprendente aún, eligió a una joven humilde llamada María para este gran propósito. María era una joven común que vivía en una pequeña ciudad, rodeada de tradiciones y obligaciones religiosas. Estaba prometida en matrimonio a José, un carpintero también humilde. Su vida transcurría tranquilamente, basada en la fe y la obediencia a los preceptos de su religión. Pero lo que María no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En un día que parecía ser como cualquier otro, algo extraordinario sucedió. El cielo tocó la tierra en la casa de María. Sin previo aviso, un ángel, Gabriel, apareció ante ella, enviado directamente por Dios. Y él traía un mensaje que no solo transformaría la vida de María, sino que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. Biblia, Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, a una virgen prometida en matrimonio a cierto hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María, asustada y sorprendida, quedó paralizada al ver al ángel ante ella. La luz que emanaba de Gabriel era indescriptible, y su presencia sobrenatural llenó el ambiente de una sensación de reverencia y temor. Ella nunca había visto algo así antes, y el miedo invadió su corazón. Pero antes de que pudiera decir algo, el ángel la saludó con palabras que no solo la sorprendieron, sino que también llevaban un profundo significado. «Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo». Estas palabras no eran solo un simple saludo, sino la confirmación de que el favor de Dios estaba sobre su vida. María, una joven común, había sido elegida para una misión única y grandiosa. Aún así, la sorpresa y el temor la dominaban, y no podía entender lo que esas palabras realmente significaban. En su humildad, se preguntaba qué estaba sucediendo. El ángel, percibiendo el miedo en el corazón de María, rápidamente la tranquilizó, diciendo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios». Estas palabras confirmaban el amor de Dios por ella y la elección divina que había sido hecha. María no había hecho nada extraordinario para merecer ese favor, pero en la sabiduría y la soberanía de Dios, ella fue elegida. Entonces, Gabriel reveló la misión para la cual había sido llamada. «Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Su reino no tendrá fin», como está escrito en el libro de Lucas. Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 30.
Pero el ángel le dijo: no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reino no tendrá fin. En esa época, una joven embarazada sin estar casada era mal vista y en muchos casos severamente castigada. José, por su parte, se encontraba ante un dilema doloroso. Inicialmente no había recibido la misma revelación que María, y al descubrir el embarazo, la angustia seguramente lo invadió. La ley permitía que él expusiera a María públicamente y rompiera el compromiso. José podría haber seguido ese camino, pero Dios, en su misericordia, intervino. En un sueño, un ángel se le apareció a José, revelándole la verdad. Se le instruyó a no temer en aceptar a María como esposa, pues lo que había sido concebido en ella era obra del Espíritu Santo. Con fe y obediencia, José aceptó su misión. Permaneció al lado de María, listo para asumir el papel de padre terrenal del Salvador. La unión de ambos no era solo de amor, sino de propósito, una misión dada directamente por Dios. Juntos comenzaron a prepararse para el nacimiento de Jesús, sabiendo que las circunstancias en que nacería no serían fáciles. Cuando María estaba a punto de dar a luz, un decreto de César Augusto obligó a todos a registrarse en un censo. Como José era de la línea de David, tuvo que viajar a Belén. El largo y extenuante viaje, con María en sus últimos meses de embarazo, estuvo lleno de desafíos. Al llegar a Belén, José y María enfrentaron otra dificultad. La ciudad estaba llena, y no había lugar donde pudieran hospedarse. Después de varios intentos frustrados, la única opción que quedó fue un establo, donde se mantenían a los animales. Allí, en medio de un escenario sencillo, María dio a luz al Salvador del mundo. Jesús nació en un pesebre, rodeado de humildad. Mientras el mundo dormía, el cielo se movía para anunciar ese momento. Ángeles aparecieron a pastores en los campos, proclamando la llegada del Salvador. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores, humildes en su condición, fueron los primeros en recibir la noticia y se dirigieron al lugar donde estaba Jesús. Allí, frente a la sencillez del establo, se postraron y adoraron al Rey de Reyes, al Mesías. Poco tiempo después, magos venidos de Oriente también llegaron a Belén, guiados por una estrella. Sabían por las profecías que esa estrella anunciaba el nacimiento del Rey prometido. Al encontrar al niño, le entregaron regalos: oro, incienso y mirra, símbolos que apuntaban al futuro de Jesús, su realeza, su divinidad y el sacrificio que haría por toda la humanidad. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no pasó desapercibido para los poderosos de la época. El rey Herodes, al escuchar sobre la llegada de un nuevo rey, se sintió amenazado. Su temor de perder el trono lo llevó a cometer una terrible crueldad. Ordenó que todos los niños menores de 2 años, en Belén y sus alrededores, fueran asesinados. Esta cruel orden devastó familias y llenó la ciudad de luto. Pero Dios, en su providencia, actuó nuevamente para proteger a su hijo. Un ángel se le apareció a José en un sueño y le advirtió que huyera con María y el niño a Egipto. Obediente, José partió durante la noche, y así la Sagrada Familia se exilió. Mientras estaban en Egipto, María y José cuidaron de Jesús, sabiendo que su misión era mucho más grande que cualquier dificultad que pudieran enfrentar. Después de la muerte de Herodes, un ángel informó a José que era seguro regresar. Sin embargo, en lugar de volver a Belén, la familia se estableció en Nazaret, donde Jesús crecería en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, rodeado por el cariño de sus padres y la sabiduría de Dios.
Nazaret sería el escenario donde el Hijo de Dios viviría la mayor parte de su infancia y juventud. La vida en Nazaret era tranquila, típica de una ciudad interiorana. José continuaba su trabajo como carpintero y María cuidaba de la casa y del joven Jesús. Aunque para los vecinos eran una familia común, María sabía que había algo muy especial en el hijo que había llevado en su vientre. Cada día al lado de Jesús era una oportunidad para ver el plan de Dios desplegarse. Desde joven, Jesús demostraba una inteligencia y sensibilidad que iban más allá de su edad. Observaba el mundo que lo rodeaba con atención, absorbiendo las lecciones de la vida sencilla, pero también reflexionando profundamente sobre cuestiones espirituales. A medida que Jesús crecía, su relación con Dios se fortalecía. No era solo un niño obediente, sino alguien que ya cargaba una conexión especial con el Padre. Por su parte, María y José se dedicaban a criarlo con amor y cuidado, pero siempre con la conciencia de que él tenía una misión grandiosa esperándolo. María, muchas veces, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y reverencia. Sabía que su destino estaba más allá de su comprensión, pero confiaba completamente en Dios. Nazaret, con sus colinas y campos tranquilos, sería el lugar donde Jesús crecería en sabiduría, gracia y estatura. Los años pasaron, y a los 12 años Jesús ya se destacaba entre los demás niños. Era un joven curioso, lleno de preguntas y respuestas profundas. Fue en esa época que ocurrió un evento que marcó aún más su camino. Durante un viaje a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se separó de sus padres. María y José, angustiados, lo buscaron durante 3 días, hasta que lo encontraron en el templo, debatiendo con los maestros de la ley. Su sabiduría sorprendía a todos los que lo escuchaban. Al ser cuestionado por María sobre el motivo de su ausencia, Jesús respondió con tranquilidad: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? Esa respuesta, aunque incomprensible para muchos, hizo que María reflexionara aún más sobre el papel de Jesús. Guardó esas palabras en su corazón, sabiendo que había mucho más por revelarse. A partir de ese momento, Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió obediente a sus padres, mientras continuaba desarrollándose como hombre y como hijo de Dios. María, aunque sabía que la misión de su hijo estaba más allá de la vida cotidiana, lo trataba con todo el cariño y la dedicación que una madre podía darle. Lo enseñaba, lo guiaba y en su interior sentía que grandes cosas estaban por venir. En la tranquilidad de Nazaret, Jesús continuó creciendo. Aprendió el oficio de José, convirtiéndose también en carpintero, trabajando con sus manos y sirviendo a la comunidad local. La simplicidad de su vida contrastaba con el peso de su misión, pero cada momento era una preparación. Ayudaba a los vecinos, reparaba muebles, construía y arreglaba, siempre con una mirada serena y una palabra de sabiduría. Poco a poco, su reputación como alguien especial se extendía por la ciudad. Aunque muchos lo veían solo como el hijo de María y el carpintero de Nazaret, aquellos que lo conocían de cerca sabían que había algo diferente en Jesús. María, a lo largo de los años, vio a su hijo transformarse de niño a hombre. No solo lo observaba crecer físicamente, sino que veía la profundidad espiritual que él llevaba consigo. Todos los días recordaba las palabras del ángel Gabriel, de los pastores en Belén, de los magos de Oriente y de la huida a Egipto. Cada uno de esos momentos mostraba que Dios estaba con ellos, guiándolos en cada paso. A los 30 años, el tiempo de preparación de Jesús en Nazaret llegó a su fin. Él sabía que el momento de iniciar su misión había llegado, el propósito para el cual había sido enviado desde el principio, pero antes de comenzar a predicar, enseñar y realizar milagros,
Un evento marcaría el inicio de su ministerio público, el bautismo por Juan el Bautista, su primo, quien preparaba el camino para el Mesías. Juan el Bautista era una figura peculiar, vestido con ropa hecha de piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, predicaba en el desierto de Judea con un mensaje fuerte: arrepentimiento. Multitudes venían de todas partes para escucharlo y ser bautizadas en el río Jordán. Juan era un verdadero profeta, y su voz alcanzaba valles y montañas, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento y a la preparación para lo que estaba por venir. Sabía que su misión era preparar el camino para alguien mayor, aquel de quien decía: «Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Cuando Jesús se acercó a Juan para ser bautizado, Juan quedó perplejo. Sabía quién estaba ante él y humildemente trató de impedir el bautismo diciendo: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Jesús, con serenidad, respondió: «Deja que así sea por ahora. Conviene que cumplamos toda justicia». Con esas palabras, Juan comprendió que ese era el momento de cumplir el plan de Dios. Y así, en las aguas del Jordán, Jesús fue bautizado. Al salir del agua, algo extraordinario sucedió. El cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Al mismo tiempo, una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Ese momento marcó el inicio del ministerio de Jesús de una manera grandiosa. Allí, ante todos, Dios confirmaba que Jesús era el Mesías, el Hijo que traería salvación al mundo. Después del bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde enfrentaría tentaciones durante 40 días y 40 noches. Ayunó durante todo ese período, preparándose espiritualmente para los desafíos que vendrían. Durante ese tiempo, Satanás trató de desviarlo de su propósito, ofreciéndole poder, gloria y satisfacción inmediata. Pero Jesús, firme en su misión, rechazó cada tentación con la autoridad de la palabra de Dios, respondiendo siempre con las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». No tentarás al Señor tu Dios, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Al final de los 40 días, el diablo lo dejó, y ángeles vinieron para servirle. Después del ayuno de 40 días en el desierto y de superar las tentaciones de Satanás, Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. Pero antes de predicar a las multitudes, sabía que debía formar un grupo especial de hombres que lo acompañarían, aprendiendo directamente de él. Estos hombres no serían líderes religiosos, eruditos ni personas de alta posición social. Jesús eligió hombres comunes, trabajadores sencillos, que serían transformados para una misión extraordinaria. Volviendo a Galilea, la región donde había crecido, Jesús comenzó a buscar a aquellos que se convertirían en sus discípulos. La primera parada fue el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce, rodeado de pequeñas ciudades y aldeas donde la pesca era una actividad central. Allí vivían algunos de los hombres que Jesús había elegido desde el principio de los tiempos. Mientras caminaba a la orilla del lago, vio a 2 hermanos, Simón, quien también sería llamado Pedro, y Andrés. Estaban echando redes al mar, pues eran pescadores. Jesús los observó por un momento, y luego con voz firme les dijo: «Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». Esas palabras simples y poderosas tocaron profundamente los corazones de Pedro y Andrés. Inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús sin dudar. Esa decisión cambió completamente sus vidas. Antes pescaban peces, ahora serían usados para transformar corazones. Jesús continuó su camino y encontró a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también estaban a la orilla del mar, en su barco, junto a su padre, reparando las redes.
Cuando Jesús los llamó, al igual que Pedro y Andrés, dejaron todo atrás, el barco, las redes e incluso a su padre, para seguir al Maestro. Así comenzó una jornada sin retorno. A partir de ese momento, Santiago y Juan, conocidos más tarde como hijos del trueno por su intensidad y celo, se unieron a Pedro y Andrés en el círculo más íntimo de Jesús. Estos primeros discípulos, todos pescadores, simbolizaban la simplicidad y la humildad que Jesús valoraba. No tenían gran conocimiento teológico ni estatus social, pero tenían corazones dispuestos a aprender. Jesús veía en ellos el potencial para convertirse en líderes que impactarían el mundo de manera inimaginable. Con sus primeros seguidores, Jesús comenzó a viajar por las ciudades y aldeas de Galilea, predicando sobre el reino de Dios y llamando a más personas al arrepentimiento. La fama de sus enseñanzas comenzó a extenderse, y las multitudes se reunían en todos los lugares por donde pasaba. Sin embargo, Jesús aún necesitaba formar su grupo de 12 discípulos, aquellos que caminarían más cerca de él, testigos de sus milagros, oyendo sus enseñanzas y más tarde llevando su mensaje al mundo. En otra ocasión, Jesús encontró a Felipe, un hombre de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Al verlo, Jesús simplemente dijo: «Sígueme». Felipe, tocado por las palabras del Maestro, no dudó, e inmediatamente Felipe fue a contarle a su amigo Natanael, también llamado Bartolomé: «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y de quien los profetas también escribieron, Jesús de Nazaret, el hijo de José», dijo Felipe con entusiasmo. Natanael, escéptico, respondió: «¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí?». Felipe no discutió, solo lo invitó: «Ven y verás». Cuando Natanael se acercó a Jesús, algo sorprendente ocurrió. Antes de que Felipe pudiera presentarlo, Jesús miró a Natanael y dijo: «Aquí tienes a un verdadero israelita en quien no hay falsedad». Natanael, asombrado, preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió: «Te vi mientras estabas bajo la higuera, antes de que Felipe te llamara». Con estas palabras, Natanael reconoció inmediatamente la autoridad de Jesús y exclamó: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús, con una sonrisa, dijo: «¿Crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Verás cosas más grandes que estas». Así, Jesús continuó llamando a sus discípulos uno por uno, formando el grupo que sería fundamental para el cumplimiento de su misión. Entre los viajes y las enseñanzas, también llamó a Mateo, un recaudador de impuestos. Mateo, o Leví, estaba sentado en su puesto de recaudación, cobrando tributos a los judíos para el Imperio Romano, lo que lo convertía en una figura despreciada por la sociedad judía. Pero Jesús no se preocupaba por el estatus o la reputación de Mateo. Vio el potencial en su corazón. Al pasar junto a su mesa, Jesús simplemente dijo: «Sígueme». Y para sorpresa de muchos, Mateo dejó todo, su recaudación, su riqueza y su posición, y siguió a Jesús. Este llamado fue impactante para muchos. ¿Cómo podía un hombre santo como Jesús elegir a un recaudador de impuestos, visto como un traidor de su propio pueblo, para ser su discípulo? Pero Jesús no veía a las personas de la misma manera que el mundo las veía. Él miraba el corazón y sabía que Mateo estaba listo para una transformación. Mateo, a su vez, celebró su nueva vida con un gran banquete en su casa, donde muchos otros recaudadores de impuestos y pecadores se reunieron. Y Jesús, en lugar de evitarlos, se sentó a la mesa con ellos, provocando el escándalo entre los fariseos y los líderes religiosos. «¿Por qué vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores?», swinguieron indignados. Jesús, con calma, respondió: «Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Con cada discípulo que se unía a Jesús, el grupo se iba completando.
Llamó a hombres como Tomás, también conocido como Dídimo, quien más tarde sería conocido por sus dudas, pero que siempre buscaba la verdad con sinceridad. Llamó a Simón, el celote, parte de un grupo político radical que luchaba contra el dominio romano, mostrando que Jesús atraía a personas de todos los orígenes e ideologías. También llamó a Judas Iscariote, quien terminaría siendo conocido por su traición, pero que inicialmente fue elegido como cualquier otro, con un papel fundamental en el plan mayor de Dios. Con 12 discípulos a su lado, Jesús estaba listo para intensificar su ministerio. Les enseñaba no solo con palabras, sino con acciones. En cada milagro, en cada parábola, en cada encuentro con la gente, los discípulos estaban a su lado, observando y aprendiendo. No eran simplemente seguidores, sino aprendices que, un día, llevarían el mensaje de Jesús al mundo. Con sus discípulos a su lado, el ministerio de Jesús comenzaba a tomar forma. Cada día, nuevas multitudes se reunían para escucharlo enseñar, y los milagros que él realizaba empezaban a extenderse por las ciudades de Galilea y más allá. Su poder y autoridad sobre la naturaleza, las enfermedades e incluso sobre los espíritus malignos eran incuestionables, y esas demostraciones comenzarían a volverse cada vez más frecuentes a medida que revelaba el reino de Dios en acción. Uno de los primeros milagros que Jesús realizó ocurrió en Caná, un pequeño pueblo de Galilea. Jesús había sido invitado, junto con sus discípulos y su madre, María, a una boda. El evento parecía seguir normalmente, hasta que algo embarazoso sucedió. El vino de la fiesta se acabó antes de tiempo. En la cultura judía, la falta de vino en una boda era una gran fuente de vergüenza para los novios, algo que marcaría la reputación de la familia por años. María, dándose cuenta de la situación, se acercó a Jesús y, con confianza, le dijo: «No tienen más vino». Aunque Jesús sabía que aún no era el momento de revelarse plenamente, no ignoró la petición de su madre. Con un gesto de comprensión, pidió a los sirvientes que llenaran 6 tinajas de piedra con agua, tinajas que se usaban para la purificación ceremonial de los judíos. Cuando las tinajas estuvieron llenas hasta el borde, Jesús dijo: «Ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias». Cuando el maestro probó el agua que había sido transformada en vino, quedó asombrado. Llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el mejor vino, y después, cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el vino inferior, pero tú has guardado el mejor hasta ahora». Este fue el primer milagro público de Jesús, y aunque fue discreto, los presentes, especialmente sus discípulos, se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Este milagro no fue solo una demostración de poder, simbolizó el nuevo tiempo que comenzaba con la llegada de Jesús. El mejor vino simbolizaba la nueva alianza que se establecería a través de él, superior a la antigua. También fue un recordatorio de que Jesús no despreciaba las necesidades humanas diarias, sino que las atendía con amor y compasión. Después del milagro en Caná, Jesús y sus discípulos continuaron viajando por Galilea y otras regiones, y las curaciones milagrosas comenzaron a suceder con frecuencia. Una de estas curaciones ocurrió en Cafarnaúm, una ciudad que se convertiría en el centro de operaciones de Jesús durante su ministerio. La noticia de sus enseñanzas y su poder se esparció rápidamente, y pronto estaba rodeado de personas que necesitaban sanación y liberación. Un día, mientras Jesús enseñaba en una casa llena de gente, algunos hombres trajeron a un paralítico, cargándolo en una camilla. No pudieron entrar por la puerta debido a la multitud, así que subieron al techo de la casa, hicieron una abertura y con gran esfuerzo bajaron al hombre en su camilla justo delante de Jesús. El gesto de fe de estos hombres era notable, y Jesús, al verlo, dijo al paralítico: «Hijo,
tus pecados te son perdonados. Estas palabras sorprendieron a todos, y algunos de los maestros de la ley que estaban presentes comenzaron a murmurar, pensando, ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sabiendo lo que pasaba en sus corazones, Jesús se dirigió a ellos. ¿Por qué están pensando esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Y, para que supieran que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente el hombre se levantó, tomó su camilla y salió caminando frente a todos. La multitud, maravillada, glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto algo así. Este milagro no solo demostró el poder de Jesús para sanar físicamente, sino que reveló algo aún más profundo, su autoridad para perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer. Este evento marcó el comienzo de una nueva comprensión del poder de Jesús, y las multitudes que lo seguían solo aumentaban. Además de las curaciones, Jesús demostró su poder sobre los espíritus malignos. En Cafarnaúm, durante un sábado, estaba enseñando en la sinagoga cuando un hombre poseído por un espíritu impuro comenzó a gritar, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús, sin dudarlo, reprendió al espíritu maligno. Cállate y sal de él. El espíritu, después de sacudir violentamente al hombre, salió con un fuerte grito, y todos los presentes quedaron atónitos. ¿Qué es esto?, se preguntaban entre sí. Una nueva enseñanza. Enseña con autoridad, y hasta a los espíritus impuros les da órdenes, y ellos le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región. Sus palabras llevaban una autoridad que nunca antes habían visto, y sus acciones confirmaban que no era simplemente un predicador o profeta común. Él tenía poder sobre la enfermedad, el pecado y hasta los demonios. Jesús estaba trayendo la realidad del reino de Dios a la tierra, y nadie podía negar que algo nuevo estaba sucediendo. Con cada milagro, la fe de los discípulos de Jesús se fortalecía. Ellos presenciaban el poder de su Maestro de primera mano, y poco a poco comenzaban a comprender que estaban ante alguien mucho más que un gran Maestro. Él era, de hecho, el Hijo de Dios, enviado para transformar el mundo. Pero los milagros de Jesús no terminaban ahí. La sanación física era solo una parte de su misión. Él vino para sanar el corazón, liberar a los oprimidos y traer una nueva esperanza a la humanidad. Y a medida que avanzaba en su ministerio, los milagros se volverían más intensos, llevando a las multitudes a preguntarse, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La historia del ministerio de Jesús apenas comenzaba, y los mayores hechos aún estaban por venir. Con cada milagro que Jesús realizaba, su fama se extendía por toda Galilea, Judea e incluso en las regiones vecinas. Las multitudes crecían cada día, siguiéndolo donde quiera que fuera, buscando sanación, liberación y respuestas para sus problemas. Sin embargo, con esa popularidad también venían las miradas desconfiadas y la resistencia de los líderes religiosos, los fariseos y los maestros de la ley. Lo que comenzó como admiración y curiosidad, pronto se transformaría en hostilidad, ya que las acciones de Jesús confrontaban directamente el sistema rígido y legalista que ellos habían establecido. Uno de los milagros que más llamó la atención fue la sanación de un hombre con la mano atrofiada. Un día, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, y entre la multitud había un hombre cuya mano estaba deformada e inutilizada. Los fariseos ya observaban a Jesús con intenciones maliciosas,
tratando de encontrar algo que pudieran usar en su contra. Como era sábado, un día sagrado de descanso para los judíos, se preguntaban si Jesús tendría la audacia de sanar en un día en el cual, según sus tradiciones, no se debía realizar ningún trabajo. No sabían que para Jesús el amor y la compasión superaban cualquier formalidad religiosa. Sabiendo exactamente lo que los fariseos estaban pensando, Jesús llamó al hombre al frente de todos y le hizo una pregunta directa. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? El silencio se apoderó de la sinagoga. Nadie se atrevió a responder. Con una mirada que mostraba su indignación por la dureza de los corazones a su alrededor, Jesús dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y en ese mismo instante su mano fue restaurada por completo. Los fariseos estaban furiosos. Para ellos, Jesús no solo había faltado el respeto a sus tradiciones, sino que también había expuesto públicamente sus fallos. Comenzaron a conspirar sobre cómo podrían destruirlo, ya que veían en Jesús una amenaza para su control sobre el pueblo. Cada milagro, cada sanación, cada palabra que él decía, sacudía el sistema religioso que habían erigido con tanto celo. Pero a Jesús no le preocupaba la opinión de ellos. Estaba comprometido a cumplir la voluntad de Dios, incluso si eso significaba enfrentar la oposición de los líderes más poderosos de la época, y los milagros continuaban. Un día, en una ciudad cercana, Jesús se encontró con una escena de tristeza y desesperación. Una viuda lloraba la muerte de su único hijo, y el cortejo fúnebre seguía camino al entierro. Jesús, al ver a la mujer, se conmovió profundamente, se acercó al féretro y, sorprendiendo a todos, tocó el ataúd. El cortejo se detuvo de inmediato. Con autoridad, Jesús habló: «Joven, a ti te digo, levántate». En ese mismo instante, el joven se levantó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Las personas que presenciaron aquello quedaron atónitas y llenas de temor, glorificando a Dios y diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo». Milagros como ese, la resurrección de los muertos, sanaciones de enfermedades incurables y la expulsión de demonios no solo atraían multitudes, sino que también molestaban profundamente a los fariseos y saduceos. Veían que la influencia de Jesús estaba creciendo y, con ello, el poder que ellos tanto valoraban estaba siendo amenazado. La gente comenzaba a cuestionar las tradiciones rígidas y los rituales vacíos, algo que los líderes religiosos no podían tolerar. Jesús estaba exponiendo su verdadera naturaleza, una religiosidad vacía, sin misericordia. La tensión entre él y los líderes religiosos solo aumentaba, y ahora, además de sanar físicamente, Jesús estaba sanando espiritualmente, ofreciendo el perdón de Dios directamente a las personas, algo que los fariseos jamás podrían hacer. Un milagro que ejemplificó esta creciente hostilidad fue la sanación de un hombre ciego de nacimiento. Jesús, al encontrar al hombre en las calles de Jerusalén, escupió en el suelo, hizo barro con su saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Luego le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Obedeciendo, el hombre lavó sus ojos y regresó viendo. Esto causó un gran alboroto entre los vecinos y los líderes religiosos. Los fariseos, una vez más, trataron de desacreditar a Jesús, interrogando al hombre repetidamente, buscando una manera de negar el milagro. Sin embargo, el ex ciego afirmó con simplicidad: «Yo era ciego, pero ahora veo». Sin otra explicación para lo sucedido, los fariseos expulsaron al hombre de la sinagoga. Jesús lo encontró más tarde y se reveló a él como el Hijo de Dios, reafirmando que la fe es lo que verdaderamente trae luz al mundo. Pero los milagros de Jesús no se detenían, y eso solo intensificaba el malestar de los fariseos.
Ellos intentaban constantemente atraparlo en alguna falta, tendiéndole trampas, probando sus palabras y actos. Aún así, Jesús siempre los desarmaba con su sabiduría y autoridad. Y entonces llegó el famoso milagro de la resurrección de Lázaro. Este tal vez fue el punto de inflexión para la creciente oposición de los fariseos. Lázaro, amigo de Jesús y hermano de Marta y María, había muerto. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Betania, 4 días después del entierro, Lázaro ya estaba en la tumba. Marta, llorando, le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, con gran compasión, declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Con esas palabras, Jesús fue hasta la tumba de Lázaro y ante una multitud de personas que estaban allí consolando a la familia, ordenó que quitaran la piedra. Entonces clamó en alta voz: «Lázaro, sal fuera». Y para asombro de todos, Lázaro salió, todavía envuelto en los lienzos funerarios. Ese milagro extraordinario no podía ser negado. Era la prueba final de que Jesús tenía poder sobre la muerte. Las multitudes glorificaron a Dios y muchos creyeron en Él. Sin embargo, ese fue el momento en que los fariseos y otros líderes religiosos se dieron cuenta de que debían actuar. Temían que, si Jesús continuaba, pronto toda la nación lo seguiría, y eventualmente eso traería la ira de los romanos sobre ellos, poniendo en riesgo sus posiciones de poder. A partir de ese día, los fariseos comenzaron a planear abiertamente la muerte de Jesús. La resurrección de Lázaro fue el milagro que encendió la chispa final de la conspiración que llevaría a la crucifixión. Con la resurrección de Lázaro, los milagros de Jesús alcanzaron un nivel que nadie podía ignorar. La autoridad que él demostraba sobre la vida y la muerte causaba un profundo impacto en las multitudes y provocaba aún más hostilidad en los líderes religiosos. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. A pesar de las amenazas y la creciente conspiración de los fariseos, Jesús continuaba caminando hacia el cumplimiento de su misión, realizando milagros que no solo tocaban los cuerpos de las personas, sino también sus almas. La siguiente gran escena que marcó el ministerio de Jesús sucedió en Jericó. Mientras pasaba por la ciudad, una enorme multitud se reunió a su alrededor. Entre las voces y los gritos de las personas que intentaban llamar la atención del maestro, una voz destacó, desesperada y llena de fe. Era Bartimeo, un ciego que vivía pidiendo limosna al borde del camino. Cuando se enteró de que Jesús estaba pasando, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchas personas intentaron silenciarlo, diciéndole que se callara, pero Bartimeo no desistió. Gritó aún más fuerte, creyendo que esa era su oportunidad de cambiar su vida. Jesús, al escuchar su clamor, se detuvo y pidió que lo trajeran. Al acercarse, Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo, sin dudar, respondió: «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús, con compasión, dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Inmediatamente, Bartimeo recuperó la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino, glorificando a Dios. Este milagro no solo restauró la vista de Bartimeo, sino que también evidenció que la fe es lo que realmente mueve el poder de Dios. Poco después, Jesús entró en otra situación que sorprendería a todos. Aún en Jericó, encontró a Zaqueo, un jefe de los publicanos, un hombre extremadamente rico y odiado por el pueblo.
ya que su trabajo de recaudador de impuestos se asociaba con la corrupción y la traición a su propio pueblo. Zaqueo, siendo de baja estatura, no podía ver a Jesús debido a la multitud, así que subió a un sicómoro para tener una mejor vista. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y al ver a Zaqueo le dijo: «Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y con alegría recibió a Jesús en su casa. Esto provocó murmullos entre la gente, ya que para muchos Jesús estaba entrando en la casa de un pecador. Pero Zaqueo, profundamente tocado por la presencia de Jesús y la gracia que él le concedió, se levantó y dijo: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús, sonriendo, declaró: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque éste también es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Con este acto, Jesús demostraba que su misión era para todos, incluso para aquellos que la sociedad despreciaba y consideraba irremediablemente perdidos. No estaba interesado en juicios superficiales. Su mirada penetraba en el corazón de las personas, ofreciéndoles una segunda oportunidad, una oportunidad de redención y transformación. Los días pasaban, y el conflicto con los fariseos y saduceos se intensificaba. Cada enseñanza de Jesús desafiaba sus prácticas vacías y la hipocresía de su sistema religioso. Esto fue particularmente evidente cuando Jesús sanó a una mujer que sufría de una enfermedad desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse, lo que la convertía en objeto de desprecio e indiferencia. Cierto sábado, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, la vio y, movido por la compasión, le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó, alabando a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, un hombre rígido en las tradiciones, se indignó porque Jesús había sanado en sábado. Le dijo a la multitud: «Hay 6 días en los que se debe trabajar. Vengan esos días para ser sanados, y no en sábado». Jesús, sabiendo de la dureza de su corazón, respondió: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en sábado para darle agua? Entonces, esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 largos años, ¿no debería ser liberada de su prisión en sábado?». Sus palabras silenciaron a sus críticos, y la multitud se alegraba por todos los hechos gloriosos de Jesús. La oposición de los fariseos, sin embargo, no disminuía. Al contrario, sus corazones se endurecían aún más, y ahora, en lugar de simplemente observar, comenzaban a tender trampas. Intentaban hacer preguntas complicadas para que Jesús se contradijera o dijera algo que pudieran usar en su contra. En una de esas ocasiones, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que Jesús violara la ley de Moisés, que prescribía el apedreamiento para tal pecado. Le dijeron a Jesús: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?». La intención era ponerlo en una posición donde cualquier respuesta parecería condenatoria. Si decía que la apedrearan, perdería el apoyo del pueblo, que lo veía como un maestro de misericordia. Si decía que no la apedrearan, estarían listos para acusarlo de ir en contra de la ley. Jesús, sin embargo, no respondió inmediatamente. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Después de un tiempo, se levantó y dijo: «Aquel de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar una piedra». Las palabras de Jesús llegaron al corazón de todos allí. Uno por uno, los acusadores comenzaron a irse, comenzando por los más ancianos, hasta que nadie quedó, excepto Jesús y la mujer.
Entonces la miró y le dijo: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y Jesús, con ternura, le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Esa escena revelaba, una vez más, la misericordia y la sabiduría de Jesús. No ignoraba el pecado, pero ofrecía una nueva oportunidad de vida. Sin embargo, cada uno de estos actos de compasión, cada milagro, cada palabra de sabiduría, provocaba aún más ira en los fariseos y saduceos. Sentían que estaban perdiendo el control sobre el pueblo. Cada vez más personas comenzaban a creer que Jesús era realmente el Mesías, el Hijo de Dios. A pesar de las amenazas, Jesús seguía adelante, sabiendo que el tiempo se acercaba. Su ministerio estaba a punto de entrar en una nueva etapa. Continuaba enseñando, sanando y mostrando el verdadero carácter de Dios: amor, misericordia y justicia. Y con cada milagro, cada encuentro, más personas eran tocadas, transformadas y liberadas. Los fariseos, por otro lado, se volvían cada vez más impacientes. Sabían que debían actuar rápidamente. El pueblo se volvía hacia Jesús en números mayores de lo que jamás habían visto. Así que comenzaron a sembrar las semillas de la traición. La historia caminaba hacia un desenlace inevitable, pero por el momento Jesús continuaba extendiendo el reino de Dios, sin temor y con plena conciencia de su destino. El enfrentamiento final se acercaba, pero antes de eso, aún quedaban más personas por sanar, más corazones por tocar y más revelaciones por hacer. El caminar de Jesús no terminaría sin antes dejar una marca imborrable en el corazón de cada persona que lo encontraba. El camino de Jesús hasta ese punto había estado marcado por amor, milagros y enseñanzas, pero también por una creciente tensión con los líderes religiosos y la inminencia de un plan oscuro que se estaba gestando. El momento de la traición estaba cerca y Jesús lo sabía. Era consciente de lo que le aguardaba y la última fase de su misión en la tierra estaba a punto de desarrollarse. Era el momento de despedirse de sus discípulos y prepararse para el sacrificio que cambiaría la historia de la humanidad. En la víspera de su arresto, Jesús se reunió con los 12 discípulos para celebrar la Pascua, una celebración tradicional para los judíos que recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, para Jesús y sus seguidores, esa cena tendría un significado mucho más profundo, pues sería la última vez que estarían juntos antes de su muerte. Mientras estaban reunidos en el cenáculo, una atmósfera de tensión y expectativa llenaba el ambiente. Jesús, con una mirada serena pero cargada de una tristeza silenciosa, comenzó a hablar. Sabía que el momento de su partida estaba cerca y necesitaba preparar a sus discípulos para lo que vendría. Durante la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y entregándolo a cada uno de sus discípulos dijo: «Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Los discípulos lo observaban sin entender completamente el peso de sus palabras. Luego, Jesús tomó una copa de vino y, tras dar gracias, se la dio, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, derramada en favor de muchos. Bebed de ella todos vosotros». En ese momento, Jesús no estaba simplemente compartiendo una comida común, estaba instituyendo la nueva alianza, en la que su propio cuerpo y sangre serían el sacrificio que traería perdón y reconciliación para toda la humanidad. Sin embargo, en medio de ese momento solemne, Jesús hizo una declaración que estremeció el corazón de los discípulos: «Uno de vosotros me traicionará». Las palabras cayeron como una losa sobre ellos. Todos comenzaron a mirarse, confusos y preocupados, preguntándose unos a otros quién sería capaz de cometer tal acto. Pedro, siempre impulsivo, hizo una señal a Juan, que estaba cerca de Jesús,
pidiéndole que preguntara quién sería el traidor. Juan, con la voz baja, preguntó: «Señor, ¿quién es?». Y Jesús, con calma, respondió: «Es aquel a quien le dé el pedazo de pan mojado». Jesús entonces mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote. En ese momento, el silencio se hizo más denso, y los ojos de Jesús y Judas se encontraron. Sin decir una palabra, Judas sabía que su acto había sido expuesto, pero aún así no desistió de sus planes. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», dijo Jesús. Judas se levantó de inmediato y salió. Era de noche, tanto literal como simbólicamente. La oscuridad comenzaba a envolver los eventos que estaban por suceder. Después de la salida de Judas, Jesús se dirigió a los discípulos que quedaban y continuó preparándolos. Habló sobre la importancia de permanecer unidos y de amarse unos a otros, así como Él los había amado. «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros». También comenzó a hablar sobre su partida y sobre el envío del Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con ellos después de su muerte y resurrección, guiándolos y consolándolos. Pedro, confundido y angustiado, no podía aceptar la idea de que Jesús se iría. «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús, con compasión, respondió: «¿Darás tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Pedro, incrédulo, guardó silencio, sin saber qué decir. Después de la cena, Jesús y los discípulos salieron hacia el Monte de los Olivos, un lugar de oración y recogimiento que Jesús solía frecuentar. Caminaban en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos y preocupaciones. Jesús sabía que su momento de mayor angustia estaba por llegar. Al llegar al jardín de Getsemaní, Jesús pidió a sus discípulos que se quedaran allí y oraran, mientras Él se apartaba un poco más, llevándose consigo a Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a cierta distancia, Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Con el peso de toda la humanidad sobre sus hombros, Jesús se apartó un poco más y cayó con el rostro en tierra, orando intensamente. «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». La angustia de Jesús era tan profunda que su sudor se convertía en gotas de sangre. Era el momento más difícil de su vida terrenal, el enfrentamiento entre la voluntad humana y el propósito divino. Aún así, Él se sometía a la voluntad del Padre, sabiendo que el sacrificio era inevitable para salvar a la humanidad. Después de orar, Jesús regresó a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. «¿Ni siquiera 1 hora habéis podido velar conmigo?» «Component placement», les preguntó con tristeza. Sabía que el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil, incluso para aquellos que lo amaban profundamente. Volvió a orar una vez más, y luego otra, cada vez con más intensidad, hasta que finalmente sintió la paz de aceptar completamente lo que estaba por venir. Cuando terminó su última oración, Jesús se levantó, despertó a los discípulos y dijo: «Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores». Y en ese momento apareció Judas, liderando a un grupo de soldados y sirvientes de los sumos sacerdotes, armados con espadas y antorchas. Judas se acercó a Jesús y, como había acordado, lo traicionó con un beso, el señal que había dado para identificar a Jesús ante los guardias. «Amigo, ¿a qué has venido?», Zrenia preguntó Jesús, con un dolor silencioso en su voz. El traidor había cumplido su acto. Pedro, en un arranque de ira, sacó una espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús, tranquilo, reprendió a Pedro: «Guarda tu espada, todos los que usan espada, a espada morirán». Y en un último gesto de misericordia,
tocó la oreja de Malco y lo sanó. Entonces Jesús se entregó voluntariamente a los guardias, sin resistencia. La oscuridad de la noche invadía el jardín de Getsemaní, y el arresto de Jesús marcaba el comienzo de su camino hacia el mayor sacrificio de la historia. Sabía lo que estaba por venir, pero estaba preparado para enfrentarlo todo por amor a la humanidad. Los discípulos, aterrorizados, huyeron y se escondieron, mientras Jesús era llevado para enfrentar el juicio. El peso de la traición, el rechazo y el sufrimiento estaba sobre él, pero su misión era clara: cumplir el plan de Dios para la redención de todos. La cruz se acercaba y con ella la consumación del propósito eterno de salvación. Getsemaní fue el escenario de la mayor batalla espiritual de Jesús, donde, en medio del dolor y la soledad, Él se rindió completamente a la voluntad del Padre. A partir de ese momento, el camino hacia la crucifixión estaba trazado y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Después de ser arrestado en el jardín de Getsemaní, Jesús fue llevado, bajo la fría mirada de Judas, ante los líderes religiosos de la época, quienes ya habían tramado y preparado el escenario para su condena. Fue presentado primero ante Anás, un ex sumo sacerdote, y luego ante Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Allí comenzó una serie de juicios irregulares y falsos testimonios. Los líderes religiosos estaban decididos a encontrar alguna acusación para condenar a Jesús a la muerte, aunque eso significara manipular la verdad. Lo acusaron de blasfemia, porque él afirmó ser el Hijo de Dios, una verdad que ellos se negaban a aceptar. Durante todo este proceso, Jesús permaneció en silencio. Sus ojos reflejaban la paz de quien sabía que todo estaba ocurriendo de acuerdo con el plan de Dios, a pesar de tanta injusticia. Los principales sacerdotes y los ancianos lo interrogaron e insultaron, mientras que testigos falsos se levantaban contra él tratando de incriminarlo. Cuando finalmente le preguntaron directamente si él era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió con firmeza: «Tú lo has dicho, pero os digo que en breve veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Esa declaración fue suficiente para los líderes religiosos. Rasgándose las vestiduras en señal de indignación, Caifás exclamó: «¡Blasfemia! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Todos habéis oído lo que ha dicho». Con la decisión de muerte ya sellada, llevaron a Jesús ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Los líderes religiosos sabían que bajo la ocupación romana no tenían autoridad para ejecutar la sentencia de muerte, y por eso necesitaban que Pilato confirmara la condena. Presentaron a Jesús como alguien que incitaba al pueblo contra Roma, proclamándose rey de los judíos, un delito que sabían llamaría la atención del gobernador. Cuando Pilato se encontró con Jesús, quedó intrigado. No veía en Jesús a un criminal o a alguien que representara una amenaza. Al interrogarlo, Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y Jesús, con serenidad, respondió: «Tú lo dices». Sin embargo, cuando Pilato trató de obtener más respuestas, Jesús permaneció en silencio. Pilato, cada vez más confundido, no veía justificación para la condena y claramente estaba renuente a continuar. Como parte de la costumbre de la Pascua, Pilato intentó una alternativa para liberar a Jesús sin provocar un motín entre el pueblo y los líderes religiosos. Ofreció al pueblo la oportunidad de elegir entre liberar a Jesús o a un notorio criminal, Barrabás, quien había sido encarcelado por rebelión y asesinato. Era una elección que, en la mente de Pilato, parecía obvia. Creía que el pueblo sin duda elegiría liberar a Jesús, quien no representaba ningún peligro. Pero los líderes religiosos, movidos por el odio y el miedo a perder su control, incitaron a la multitud a gritar: «¡Libera a Barrabás!».
Pilato, sorprendido por la respuesta, preguntó: ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? La multitud, instigada, gritó: ¡Crucifícalo! Aunque renuente, Pilato vio que la presión aumentaba y, temiendo una revuelta, se lavó las manos delante del pueblo, simbolizando que no se responsabilizaba por la sangre de Jesús. «Estoy inocente de la sangre de este hombre justo. Eso es asunto de ustedes», dijo. El pueblo, ciegamente manipulado, respondió: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Con eso, Pilato cedió a la presión y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Antes de ser llevado al lugar de la ejecución, Jesús fue brutalmente humillado. Los soldados romanos, conocidos por su crueldad, decidieron divertirse a costa de él. Colocaron un manto escarlata sobre sus hombros y tejieron una corona de espinas, presionándola sobre su cabeza. Las espinas perforaron su piel, haciendo que la sangre corriera por su rostro. Luego le dieron una vara como un falso cetro, burlándose de su realeza. Arrodillándose delante de él en burla, gritaban: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y luego lo golpeaban con la vara, escupían en su rostro y lo abofeteaban, aumentando aún más el dolor físico y emocional que Jesús ya cargaba. Después de ese terrible momento de tortura y humillación, Jesús fue llevado fuera de la ciudad, hacia el Gólgota, el lugar de la calavera donde sería crucificado. Cargando la cruz sobre sus hombros heridos, caminaba lentamente, exhausto y debilitado por los azotes y la tortura. La multitud lo seguía, algunos llorando, otros gritando insultos. En medio del camino, viendo que Jesús apenas podía continuar, los soldados obligaron a un hombre, el llamado Simón, que venía de Cirene, a llevar la cruz hasta la cima de la colina. Cuando llegaron al Gólgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Sus manos y pies fueron perforados con clavos, y él fue levantado entre el cielo y la tierra, colgado en esa cruz de madera. Los dolores físicos eran insoportables, pero el peso que Jesús cargaba no era solo corporal. Él soportaba la carga del pecado de toda la humanidad. A su lado, dos criminales también fueron crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, cumpliendo la profecía de que sería contado entre los transgresores. Mientras Jesús sufría en la cruz, los soldados se repartieron sus ropas y echaron suertes sobre su túnica. Colocaron un letrero sobre su cabeza que decía: «Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos». Los líderes religiosos y los que pasaban por allí se burlaban de él, diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Pero Jesús, en silencio, soportaba. Su misión estaba clara y aún en ese dolor inimaginable, su corazón permanecía lleno de amor por aquellos que lo insultaban. Él no estaba allí para salvarse a sí mismo, sino para salvar a la humanidad, incluidos aquellos que lo despreciaban y lo crucificaban. El cielo comenzaba a oscurecerse y la crucifixión avanzaba. A su alrededor, las personas observaban con curiosidad e indiferencia, pero lo que estaba ocurriendo en el Gólgota cambiaría el curso de la historia para siempre. Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo ofrecido como sacrificio para la redención del mundo. El desenlace de esta historia aún no había llegado, pero el plan de Dios se estaba cumpliendo en cada momento. La muerte en la cruz era dolorosa y terrible, pero también llevaba la promesa de una victoria que estaba por venir. El Cordero de Dios estaba siendo sacrificado, y pronto la humanidad conocería la profundidad del amor de Dios como nunca antes. Ahora, con Jesús clavado en la cruz, la escena se centraba en los dos criminales que estaban a su lado. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, dos hombres también estaban siendo crucificados junto a él. Eran criminales, ladrones condenados por sus delitos, recibiendo el castigo máximo de aquella época. Y ahora, el Hijo de Dios, que nunca cometió ningún pecado,
estaba allí en medio de ellos, tratado como si fuera un criminal más. Uno de los ladrones, lleno de amargura y desesperación, miró a Jesús y comenzó a burlarse de él, uniéndose a las voces que lo insultaban. Con una mezcla de dolor y desprecio dijo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Era un grito desesperado de alguien que no comprendía lo que realmente estaba ocurriendo, alguien que no podía ver más allá de su propio dolor y sufrimiento. Pero el otro ladrón, del otro lado, sentía algo diferente. Sabía que merecía estar allí. Sabía que sus actos lo habían llevado a ese final. Pero al mirar a Jesús, vio algo que tocó su corazón. Vio la inocencia en el rostro de Jesús, y eso le hizo darse cuenta de que ese hombre no merecía estar sufriendo de la misma manera. Con voz débil, reprendió a su compañero: «¿No temes a Dios?» This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Nosotros estamos recibiendo el castigo que merecen nuestros delitos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces, en un momento de valentía y humildad, se volvió hacia Jesús. Con la voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento, le pidió: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». No fue una petición llena de grandes palabras. Fue una petición sencilla, de alguien que reconocía quién era Jesús, aún en esa situación. Jesús, en medio de todo el sufrimiento que estaba pasando, levantó los ojos hacia ese hombre, y con la misma compasión que siempre tuvo, respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Jesús, aún en esa agonía, le dio al hombre la promesa de que su arrepentimiento sería recompensado. Aquel ladrón, que minutos antes estaba perdido en sus pecados y condenado, ahora tenía la promesa de la vida eterna. El otro, que eligió el camino de la burla y el rechazo, permaneció endurecido, incluso al lado del Salvador. Esa escena era triste y poderosa al mismo tiempo. En medio del dolor y de la muerte, Jesús mostró que, aun en los últimos momentos, su misión era salvar a aquellos que se volvieran hacia Él, aunque fuera en el último instante. El ladrón que lo reconoció encontró esperanza cuando parecía que todo estaba perdido. Mientras Jesús permanecía en la cruz, su vida se desvanecía. Los dolores que él soportaba eran más que físicos. Allí, en ese momento, estaba cargando el peso de todos los pecados de la humanidad. Aún así, en medio de su agonía, él seguía extendiendo gracia y perdón. La cruz, que era símbolo de sufrimiento y muerte, comenzaba a transformarse en un símbolo de salvación. María, su madre, y Juan, el discípulo amado, miraban a Jesús de lejos, con el corazón destrozado, mientras el cielo empezaba a oscurecerse. La oscuridad cubrió aquel día, no solo en los cielos, sino en los corazones de quienes habían presenciado la crucifixión de Jesús. El Hijo de Dios, el hombre que había sanado a los enfermos, dado vista a los ciegos y resucitado a los muertos, ahora estaba colgado en una cruz. La multitud que antes lo seguía y lo aclamaba, ahora se había dispersado. Los discípulos, confundidos y atemorizados, habían huido. Solo María, su madre, y Juan, el discípulo amado, permanecían allí, mirando a Jesús con dolor e incredulidad, incapaces de aceptar que ese momento realmente estaba ocurriendo. Jesús, ya debilitado por los azotes y torturas, sentía su cuerpo agotarse. Los dolores que atravesaban su cuerpo eran insoportables, pero la carga que llevaba en su alma era aún mayor. No estaba allí solo por un crimen que no cometió.
Estaba allí cargando el peso de todos los pecados de la humanidad. En medio de la agonía, Jesús levantó los ojos al cielo y clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún frente a la crueldad y el odio, Jesús, en su último acto de misericordia, pidió perdón por aquellos que lo condenaron y lo crucificaron. No estaba allí por él mismo, estaba allí por amor a todos nosotros. La tarde avanzaba y con ella el momento final se acercaba. El dolor, la humillación, los insultos, todo eso, Jesús lo soportaba en silencio. De repente, una oscuridad profunda cubrió toda la tierra. Eran aproximadamente las 3 de la tarde, pero parecía de noche. El cielo se cerró en duelo, la naturaleza parecía rebelarse contra lo que estaba ocurriendo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, como si la separación entre Dios y el hombre hubiera sido destruida en ese instante. Era el comienzo de una nueva era, la promesa de reconciliación entre el Creador y su creación. Colgado en la cruz, con el peso del mundo sobre sus hombros, Jesús clamó en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era el grito más profundo de su humanidad, sintiéndose separado del Padre a causa de los pecados que llevaba. Poco después, con una voz temblorosa pero decidida, Jesús declaró: consumado es. No fue un grito de derrota, sino de victoria. La misión por la cual había sido enviado estaba cumplida, la salvación estaba garantizada, el sacrificio perfecto había sido realizado. Con su último aliento, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El Salvador del mundo estaba muerto. El Hijo de Dios había dado su vida por nosotros, para que pudiéramos vivir. Un gran terremoto sacudió la tierra, y muchos de los que estaban allí sintieron el impacto. El centurión romano, que había supervisado la crucifixión, al ver todo lo que sucedía, declaró: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y entregado a José de Arimatea, un seguidor secreto de Jesús, que pidió permiso a Pilato para enterrarlo. José, con la ayuda de Nicodemo, envolvió el cuerpo de Jesús en lino puro y lo colocó en una tumba nueva, excavada en la roca, donde nunca nadie había sido sepultado. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada del sepulcro, y guardias romanos fueron puestos allí para garantizar que el cuerpo de Jesús no fuera robado. Todo parecía haber terminado. El silencio y el luto llenaron los corazones de aquellos que amaban a Jesús. Sus discípulos estaban dispersos, escondidos, con miedo de lo que podría sucederles. María, su madre, lloraba la pérdida de su hijo, sin entender completamente lo que aquello significaba. El sueño parecía haber llegado a su fin, y las tinieblas dominaban el escenario. Pero pocos sabían ellos que aquello era solo el principio. Pasaron 3 días. El domingo amaneció como cualquier otro, pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría el curso de la historia para siempre. María Magdalena, una de las seguidoras más dedicadas de Jesús, fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro, para ungir el cuerpo de Jesús con especias. Su corazón estaba pesado, lleno de tristeza. Solo quería rendir su último homenaje al Maestro que tanto amaba. Al llegar al sepulcro, María Magdalena encontró algo que la dejó atónita. La gran piedra que sellaba la entrada había sido removida. Asustada, corrió para contarles a los discípulos: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto», dijo a Pedro y a Juan. Los 2 discípulos corrieron hacia la tumba y al entrar vieron las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo no estaba allí. Juan, al ver la escena, comenzó a creer que algo extraordinario había sucedido. Pedro y Juan volvieron a casa, pero María Magdalena se quedó allí, llorando cerca de la entrada del sepulcro.
De repente miró hacia adentro y vio a 2 ángeles, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió, aún sin comprender: «Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». En ese momento, María se dio la vuelta y vio a un hombre que pensaba que era el jardinero. Él también le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sin reconocer que era Jesús, ella respondió: «Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Entonces, con una sola palabra todo cambió. Jesús dijo: «María». Inmediatamente, ella lo reconoció. Era él. Jesús estaba vivo. La tristeza que llenaba su corazón fue instantáneamente reemplazada por una alegría indescriptible. «Raboni», dijo ella, que significa maestro. Jesús había resucitado tal como había prometido. Él había vencido a la muerte, y allí, en ese jardín, María Magdalena fue la primera persona en ver al Cristo resucitado. Jesús le dijo a María que fuera a contarles a los discípulos que Él estaba vivo. Y así lo hizo, con el corazón rebosante de alegría y esperanza. «He visto al Señor», dijo a los discípulos, que aún estaban incrédulos y temerosos. Pero más tarde, ese mismo día, Jesús también se les apareció a ellos. Estaban reunidos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a las autoridades, cuando, de repente, Jesús apareció en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Los discípulos estaban asombrados y maravillados. Jesús les mostró las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. No podían creer lo que veían, pero allí estaba Él, vivo, resucitado. Jesús estaba entre ellos nuevamente. La tristeza y el miedo que habían llenado sus corazones desaparecieron. La alegría de la resurrección inundó la sala. Jesús se apareció varias veces más a sus discípulos, confirmando que Él realmente estaba vivo. Los animó y les dio instrucciones para el futuro. Jesús no solo había resucitado, sino que les dio a sus seguidores una nueva misión: anunciar al mundo la buena noticia de que Él había vencido a la muerte y que a través de Él todos podían tener vida eterna. La resurrección de Jesús no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, fue el punto de inflexión en la historia de la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección abrieron el camino para que todos pudieran reconciliarse con Dios. La esperanza estaba viva y el amor de Dios se manifestó de manera definitiva. Biblia. Para finalizar esta historia, el versículo que ejemplifica la entrega de Jesús por nuestros dolores está en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, que dice: «Ciertamente Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores». Este versículo refleja el profundo sacrificio de Jesús, quien llevó el peso de nuestros pecados y dolores para ofrecernos salvación y sanidad. Si este mensaje te ha tocado, te invito a unirte a mí en una oración, buscando la paz y la fuerza que solo Jesús puede dar. Oremos juntos. Oración. Hoy nos reunimos en un espíritu de profunda gratitud y reverencia, reconociendo el inmenso sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En medio de nuestra adoración, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tu infinita misericordia y amor. Jesús, tú eres nuestro Salvador, y no hay palabras suficientes para describir cuánto te agradecemos por tu sacrificio. Tú cargaste sobre ti nuestros dolores y enfermedades y el peso de nuestros pecados. En la cruz, donde tu sangre fue derramada, encontramos nuestra redención y esperanza. Tú soportaste un sufrimiento indescriptible, el dolor y la humillación, para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Con tu muerte hiciste lo imposible.
ofreciste a cada uno de nosotros la oportunidad de un nuevo comienzo, una vida transformada y eterna. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional y por estar dispuesto a obedecer el plan divino, incluso cuando el costo fue tan alto. Nos mostraste el verdadero significado del amor sacrificial, y tu ejemplo nos inspira a vivir con más compasión, generosidad y fe. En cada momento de dolor recordamos que ya has cargado con nuestras cargas y que a través de tu sacrificio encontramos paz y sanidad. En cada dificultad recordamos que la victoria ya ha sido conquistada y que tenemos la certeza de que nada puede separarnos de tu amor. Te agradecemos por darnos la fuerza para enfrentar nuestros desafíos sabiendo que estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo con tus enseñanzas, a ser luz y sal en este mundo y a compartir la buena nueva de tu salvación con aquellos que nos rodean. Que siempre recordemos tu sacrificio con un corazón agradecido y que nuestras vidas reflejen tu gracia y misericordia. Gracias, Jesús, por ser nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Que todos los días de nuestras vidas reconozcamos y celebremos tu amor y que nuestros corazones siempre estén dirigidos hacia ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Si encontraste valor en esta historia y deseas seguir explorando la fe y la vida de Jesús, suscríbete al canal para más contenido inspirador. Tu suscripción es una gran ayuda para seguir trayendo mensajes que tocan y transforman vidas. Hasta la próxima.